Hola, bienvenido a un episodio más de Principio Podcast. Soy Jalín Simón y entrevisto a empresarios con principios claros e historias que puedan inspirar a otros. Hoy tengo como invitado a Juan Manuel Gómez Arriola. Es ingeniero en sistemas, maestro en administración, socio fundador de Indar, Tauber, Incar y lo más importante, esposo, padre de familia y hoy abuelo. Juan Manuel, bienvenido a Principio Podcast, ¿cómo estás? Bien, Jalín, muchas gracias por invitarme. La verdad que me siento muy apenado porque yo soy, inspiración de nada, pero bueno, con mucho gusto comparto lo que he hecho y lo que sé. Juan Manuel, eres una persona muy especial para nosotros como familia y te agradezco mucho que estés aquí. Y tal vez no lo saben públicamente, pero en su momento mi papá es ferretero. Fue ferretero muchísimos años y quien lo ayudó mucho fuiste tú. Me contó una historia que es con lo que quisiera empezar. Mi papá no sabía cómo operar su centro de distribución y tú le abriste las puertas de Indar para aprender a operarlo. ¿Por qué lo hiciste, Juan Manuel? Pues porque no teníamos ningún problema en compartir, con amigos lo que estábamos haciendo, ¿no? Y yo siempre he creído que hay que corresponder a todas las ayudas que yo he recibido en mi vida, porque son muchas, de mucha gente, y por lo tanto si yo puedo ayudar a alguien, con mucho gusto lo voy a hacer. Y Luis, tu papá, es muy buen amigo, entonces pues me preguntó y le dije con mucho gusto, encantado. Pero le abriste literalmente las puertas de tu empresa como si fuera un socio prácticamente. Sí, habría que ver que tampoco había mucho conflicto de interés, porque una cosa es estar operando aquí en Guadalajara y otra cosa es estar operando en Mérida, ¿no? Son dos países diferentes. Entonces, sí, con mucho gusto, la verdad. Pues, Y no solo lo hicimos con él, con otras personas que se acercaron a nosotros, ¿no? Encantado de la vida. Para que los que nos escuchan vean el nivel de persona que tenemos aquí, una gran persona, y lo admiro y lo respeto. Juan Manuel, como sabes, este podcast se llama Principio Podcast porque queremos escuchar tu historia desde el origen. Y evidentemente el 2023-22 fue un año muy importante para ti, pero no fue como empezaste en tu carrera profesional. Platícame, ¿dónde empezaste tu carrera profesional? Con mucho gusto. Yo para empezar, yo soy ingeniero mecánico electricista y en realidad mi primera chamba fue en el tema de lo que en aquel entonces se llamaba informática, ¿no? Yo empecé a trabajar como programador de computadoras cuando estaba estudiando. Terminé y me ofrecieron una jefatura ahí en la universidad donde estaba estudiando. Ahí fue donde empecé a trabajar también. Y después me ofrecieron la dirección del centro de cómputo de la universidad. Muy joven. Sí, muy joven. La verdad que ya en ese momento yo ya no quise aceptar la dirección porque tenía ya otras ideas y quería irme un poquito a salirme del ambiente en el que había estado moviendo durante los últimos años de mi vida en ese momento. Y había recibido una invitación para irme de gerente de informática precisamente a lo que hoy es Urrea Herramientas Profesionales. En aquel entonces se conocía como Protomex, ¿no? Entonces preferí cambiar de aires. Estamos hablando del año 1986, más o menos. No, en el 80. En el 80. Eso pasó en el 80, sí. Okay. Tendré que decirte, por cierto, que en el Inter, antes de eso, estuve estudiando no solo en la universidad, sino que fui becario de CONACYT. Estuve estudiando en Francia y hice una especialización en ingeniería en informática. O sea, realmente yo tengo dos títulos, uno como ingeniero mecánico electricista y otro como ingeniero en informática. Entonces, pues decidí... ¿Cómo llegas a Urrea? Por una invitación de un miembro ahí de la familia, Guillermo Carroll, que en ese entonces estaba como director de producción y tenían mucho la inquietud de echar a andar un sistema para controlar la producción, lo que en aquel entonces se llamaba como MRP y que evolucionó a lo que ahora son los famosos ERPs.
Y bueno, básicamente ese fue el inicio. Pero ¿sí? no entras como director a Urrea. No, entré como gerente de informática, tal cual. Literalmente. Sí. Y al paso de los años fuiste creciendo en Urrea. Sí. Platícanos, ¿cuál fue tu primera dirección? Primera dirección fue en realidad la dirección de sistemas. O sea, Alfonso Urrea, grande en paz descanse, me invitó a parte de su staff, pues, él era subdirector de Urrea o de Protomex en aquel entonces y decidió que en vez de ser una gerencia que reportaba en aquel entonces a la dirección de administración y finanzas, crear una dirección de sistemas y me invitó a hacerlo. Poquito después me invitó a ser director de finanzas. Yo había estado estudiando la maestría en administración, tenía mucha esa inquietud sentía que tenía que prepararme por ese lado y la terminé y me invitó como director de finanzas. ¿Te sentías listo para ser director de finanzas? Pues mira, a mí me gustó mucho la materia, o sea, realmente cuando estuve en la maestría se me hizo muy intrigante. Como buen ingeniero, no sé, hay temas del lado financiero y sobre todo en aquella época que había la famosísima alta inflación y los boletines B10 y yo no sé qué matemáticas de veras. Eran matemáticas de veras, sí. Había una cosa que en ese entonces se llamaba el FICORCA, ¿sí? Que en aquel entonces dirigía el que después fue nuestro presidente, Ernesto Zedillo, y era muy técnico, la verdad que muy técnico. Entonces me sentí como pez en el agua en este tipo de cuestiones. No tenía y no conocía el mundo de los bancos, ¿no? Y que es importante, por supuesto, no sé por qué no había tenido el roce, pero pues gracias a Alfonso y a, ¿cómo se llama?, a unos hermanos, a Guillermo Urrea, me presentaron, etcétera, y me pude meter en ese mundo, ¿no? Fue muy interesante porque mi primera asignación fue renegociar una deuda en dólares que tenía la compañía en aquel entonces para protegerla con el famosísimo FICORCA, ¿no? El fideicomiso de cobertura de riesgo cambiario. Esa fue tu primera asignación. Sí, cuando menos pensé, ya estaba sentado con el banco extranjero ahí en una oficina, tenía en mis manos ya un contrato que habían estado trabajando previamente, un libro ahí, una Biblia que tenía todas las cláusulas de renegociación. Y era un juego doble, porque el banco estaba dispuesto a hacer un diferimiento de todo esto siempre y cuando tú estuvieras dentro del FICORCA, ¿sí? Pues bueno, hubo que negociar la parte del Banco de México, del FICORCA y obviamente la del Banco Extranjero. Entonces, lo que has vivido en etapas de inflación, en todo fue, de verdad, eso sí fue una maestría. Sí, muy divertido además. Tú. Oye, pero primero empiezas en la gerencia de informática, te vas a la dirección de informática, después brincas a la dirección financiera. Y ahí no acaba tu carrera en Urrea. No. Para quienes no conozcan Urrea, ¿me puedes platicar un poco de lo que representa hoy en el mercado de herramientas? Sí, Urrea en aquel entonces era y sigue siendo un fabricante de herramientas, pues originalmente herramientas principalmente de tipo mecánico, ¿sí? Pero que tuvo que a través del tiempo convertirse en un fabricante y comercializador de herramientas a nivel general, pues muy fuerte a nivel nacional, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Pues también exporta, ¿no? Desde, ¿cómo se llama? Tiene buen tiempo exportando, exporta tanto a Estados Unidos como a Centro y Sudamérica, ¿no? Es uno de los jugadores más importantes en herramienta hoy en día. Sin duda. Sin duda. Sí, De empresas tapatías es una de las top 50 empresas, sin duda alguna. No te sabría decir, pero pues yo supongo que sí, me imagino que sí. O sea, ser director financiero de una empresa tan importante fue un reto, ¿no? Un reto, divertido. Sí. Muy divertido, sí. Oye, pero no te quedas ahí, Juan Manuel. Platícame, ¿a dónde brincas después? Sí, bueno, esa fue la etapa de inflación y de todo tipo de cuestiones,
Pero pues como todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, mucha gente se debe de acordar, en ese tiempo se empezó a abrir los mercados de México hacia el mundo, ¿no? Empezó a cambiar el modelo de sustitución de importaciones por un modelo de apertura comercial. Fue cuando México se adhirió al GATT, en aquel entonces el tratado general de aranceles y todo. Y empezamos a ver que empezó a entrar mucha importación. Entonces eso hizo que, ¿cómo se llama? La empresa que en ese entonces solo vendía cosas que fabricaba o que compraba nacionalmente, empezaba a tener problemas, ¿sí? Y yo decidí, como estaba en la parte financiera y había hecho un cambio, la dirección, había entrado el hijo de Alfonso Urrea, ahora Alfonso Urrea Jr., por decirlo, es ya bastante grande. Foy, sí. ¿Y cómo se llama? Había dejado o sea, Alfonso Urrea papá y se le había dado a su hijo, Foy Urrea. Correcto, sí. Y entra a dirigir Foy Urrea. ¿Y qué pasa? Yo le pedí la oportunidad de irme al área comercial. Y se la pedí básicamente porque quería ser parte activa de algo que yo sentía que se tenía que cambiar en la compañía. Y afortunadamente, ¿cómo se llama? Sí me la dio, y entonces yo estuve, no me acuerdo, como 12 o no sé cuántos años. Yo te digo, de 1994 al 2006 en la dirección comercial. 12 años exactamente. Sí, pero estuviste 8 en la dirección de administración y finanzas. Sí. Del 84, no, 10. 10 años, del 84 al 94. 94. Oye, pero lo más interesante en el libro de Foy, leí yo, en Vivir, Trabajar y en el libro que sacó, muy bueno, por cierto, leí que cuando entra, prácticamente pues le pide a todos los directores, a excepción de Juan Manuel Gómez Arriola, que se retiren de la compañía. ¿Por qué crees que fue eso? Bueno, él tendrá sus razones, pues me imagino al ambiente que vio. Habría que señalar pues que mis colegas, y con los cuales tengo mucho respeto y todo, eran parte de la familia, ¿no? De alguna manera, y supongo que Alfonso pensó que tenía que institucionalizar las cosas y hacerlas de otra manera, ¿no? O sea, pero yo creo que es algo que Foy deberá contestar, y creo que en el libro da pistas. Da pistas de un tema de institucionalización. Y yo creo que fuiste un jugador importantísimo. Pero a mí me impacta mucho que en la administración y las finanzas, 10 años ahí, hayas percibido que había pues algo que mejorar y creías que tú eras capaz de mejorarlo. Entonces... Pues lo único que yo tenía eran ganas de hacer las cosas, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Creo que siempre demostré capacidad de trabajar, ¿no? De hacer equipo. Al final de cuentas, yo creo que el ser líder, ser director, no significa que uno tiene que saber todo, ni mucho menos. Tiene que saber escuchar, tiene que saber empatizar con la gente. Y había muy buenos elementos en la compañía, ¿no? Pero había que hacer las cosas de una forma diferente. Y yo creo que mucho fue dejarlos hacer, ¿sí? Y apoyarlos en lo que yo pudiera desde el nuevo puesto que tenía, para que esas ideas surgieran y convertir a Urrea de lo que, era en ese momento a lo que es hoy, ¿no? Hacer una empresa que comercializa en una forma muy importante productos, no solo fabrica, etcétera, ¿no? Obviamente con el respaldo de Foy, ¿no? Si no hubiera habido eso, tampoco pasa lo que pasó. Oye, acabas de decir algo bien importante, Juan Manuel, que es algo que a los jóvenes pues muchas veces no les hace tanto clic, ¿no? Cuando ellos empiezan sus empresas, pues quieren hacer todo. Tú dijiste, oye, dejé a mi equipo hacer y los escuché, y mi rol como líder era escuchar, empatizar y apoyar. Sí. ¿Por qué? No sé, de alguna manera me imagino que así me acostumbré a hacer desde mis primeros trabajos. Sí, me gustaba ser parte de equipos. Sí, me gustaba hacer equipo con otras personas, porque creo que puedes lograr mucho más cuando estás en equipo, ¿no? El famoso ese 1 más 1 no es 2, sino es más de 2, ¿no? O sea, yo creo mucho en eso, y por lo tanto
Creo que eso era lo que había que hacer ¿Y ese fue el game changer, crees tú? Uno de tantas cosas, sí, por supuesto. O sea, lo que quiero decirte al final de cuentas es yo no estaba en la parte comercial, no estaba me daba cuenta, por supuesto, como parte del staff de la dirección, pues tienes una visión un poquito más amplia y todo ese tipo de cuestiones. Pero, ¿cómo se llama? Gracias a que había un buen equipo, pudimos hacer las cosas. Obviamente, yo creo que lo que el líder no puede renunciar, pues es a tomar la decisión final, ¿no? Eso siempre lo tendrás que hacer, pero pues si das apertura y si dejas que todo el mundo hable y todo ese tipo de cuestiones, vas a tener muchas ideas de por dónde caminar, ¿no? Oye, ahorita me voy a enfocar también en escuchar, más bien, en escuchar cómo le hacías tú para tener esa apertura con tu equipo. Pero me quiero regresar. Nos fuimos del 94 al 2006 a la dirección comercial. Sí. Pero en 1987 tú fundas una empresa. ¿Qué empresa fundas? Sí, se llama Ferretería Indar SADCB. Que a lo mejor el tema de ferretería siempre confundió porque ni siquiera la visión era hacer una ferretería como uno entiende la ferretería de esquina o la ferretería de ¿cómo se llama? Que vende al detalle, ¿no? Entonces siempre le pusimos nomás Indar y nos referimos a Indar, pero el nombre completo es Ferretería Indar. Esa empresa en particular viene de varias cosas. Uno, en aquel entonces, la familia Urrea era firme creyente de que sus ejecutivos deberían de hacer patrimonio de alguna manera y fomentaban ese tipo de cosas, ¿sí? Hubo varias empresas que se crearon con esa idea, que hoy cambió completamente. La llegada de Foy hizo un cambio en ese pensamiento, pero en aquel entonces estaba. Y hubo, ¿cómo se llama? Una idea de un primo de los Urrea de hacer este negocio para vender a la industria, ¿sí? Esa era la idea original. O sea, en Guadalajara ya había competencia, que el más grande que todo el mundo conocemos es Ferreterías Calzada, sucursales por donde quiera, etc. Entonces, la venta al detalle era algo que estaba bastante bien atendido, ¿sí? El mayoreo, yo creo que ni siquiera lo visualizábamos. Y mucho del tema era tener una empresa que vendiera a la industria, porque Urrea en aquel entonces también era mucho herramienta mecánica, que principalmente mucho va o a la industria o a los talleres mecánicos, ¿no? Entonces no había un buen jugador en ese aspecto aquí en Guadalajara, y bueno, pues le digo, vamos a crearlo, ¿no? O sea, así es como nació esa idea, ¿sí? Es curioso porque básicamente Willy me invitó a mí, a un servidor y a otros compañeros de ahí también. Y ¿Cuántos eran al principio? Éramos 5 socios, ¿sí? De los cuales uno de ellos era un ferretero de la Ciudad de México que hacía lo que nosotros queríamos hacer en Guadalajara y lo hacía bastante bien, ¿sí? Willy, Oscar y Eduardo. Y entró un tal Eduardo Ortiz, mi socio, que en aquel entonces se había casado con una mexicana. Él es español de origen, okay. Vasco hay que decirlo, porque los vascos. No son españoles, no son vascos. Son vascos, sí. Y se decidieron venirse a México. Y cuando nosotros supimos que él venía, a través de Oscar, que era amigo de su esposa, le invitamos a ser parte del proyecto, le gustó, invirtió junto con nosotros, porque todo el mundo le metimos ahí nuestra lanita, y aceptó ser la persona que lo arrancara, ¿no? Entonces nosotros lo apadrinamos y todo, pero seguimos todos los que estábamos trabajando en nuestros negocios, en cada quien, ¿no? Tanto los 3 que éramos de Urrea en aquel entonces, como el que venía de la Ciudad de México, que tenía su negocio allá. Entonces aquí el que se fletó desde un principio fue Eduardo, y durante 20 años fue Eduardo, ¿sí? Poco a poco, evidentemente por la vida, por todo lo que pasó, para bien, fueron saliendo
3 de los 5 socios. Correcto. Y se quedó Juan Manuel con Eduardo. Es correcto, sí. Y empieza un tema bien importante. Primero me gustaría preguntarte, ¿por qué tomaste la decisión de no dejar Urrea en un principio cuando tenías tu propia empresa? Que es algo que el emprendedor muchas veces se cuestiona. Sí. Mira, es un buen tema porque yo nunca me he considerado emprendedor. Yo siempre me he considerado director y hace una diferencia importante, ¿no? O sea, después cuando entré a Indar, yo me veía más como director. Era mi empresa. Que como emprendedor, ¿no? Y eso tiene que ver con formas de pensar y con esquemas mentales, ¿no? El emprendedor está dispuesto a muchas cosas. Yo posiblemente no tenía mucho ese espíritu en ese momento. Y bueno, pues la verdad que también, por otro lado, tengo que decirlo, el proyecto de Urrea, cuando tomé la dirección comercial, me encantó, se me hizo padrísimo, había todo por hacer. Hicimos todo, o sea, la verdad que de la mano con Alfonso y con el resto del equipo, pues transformamos completamente. Totalmente. Absolutamente. Entonces estaba padrísimo, me pasaba muy bien. Veía que muchas de las cosas que proponía se materializaban y se realizaban. Entonces, cuando vives ese tipo de retos, estás divertido. Estás divertido, exactamente. Es muy padre. Por eso, y digo, por el otro lado, Indar iba caminando, Eduardo lo echó a andar muy bien. Obviamente, pues. Te tocó un muy buen socio. Excelente socio. Oye, pero eso significaba que tú trabajabas en Urrea, pero de repente tenías juntas de consejo en Indar. Sí, no era así como mucho consejo, pero por supuesto que sí teníamos juntas. De resultados. De resultados y un poco, pues, por supuesto, mucho de estrategia para dónde ir caminando. Y bueno, pues. Y con una experiencia de comercializador tan importante, pues algo tenías que otorgar de experiencia a tu empresa, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, eso yo creo que fue siempre una ventaja de Indar, que a pesar de ser un negocio nuevo, chico, que empezó desde cero, vendimos durante 3 o 5 meses, no sé cuánto, 0.000. Primer año. Primer año, sí. Y poco a poco fue materializando. Oye, el primer año en 1987, los primeros 3 meses, 4 meses, sí. me diste 0. Así es. O sea, para que la gente perciba cómo crecen los sueños, se materializa. Ya al final, antes de salirte del rubro, ¿cuánto podía vender en un día? ¿Al final? Sí. Mucho. Yo creo que es algo que posiblemente al actual dueño de Indar no le interesa comentarlo. Pero mucho. Creció muchísimo. O sea, muchísimo. A ser uno de los principales mayoristas a nivel nacional en la industria ferretera y sin duda en la región el número 1, ¿no? Oye, pero nos regresamos, Juan Manuel. ¿Le recomiendas al emprendedor el emprender estando en un trabajo? ¿Tú le sacabas dinero a Indar al principio? No, cero. ¿Cuánto tiempo no le sacaste dinero? O sea, si no es indiscreción. Sí, mira, habría que decirlo de la siguiente manera. O sea, yo tocar dinero en lo personal de Indar hasta 20 años después que me uní y donde empecé a percibir un sueldo como un nuevo empleado de Indar, ¿no? Un director que era. Hasta antes no repartías utilidades. No repartimos. Y eso fue mucho también la visión de Eduardo, hay que decirlo. Sí, que se dio cuenta de que si no crecíamos con nuestras propias utilidades no íbamos a crecer. Ahora, hay que decir también que de Indar salió el dinero con el que se liquidó a los 3 socios que salieron, ¿no? Que entonces, eso son utilidades que se cobraron y se pagaron. Pero tú... Yo en lo personal no. 20 años. Sí. Reinversión. Sí. Y comprar la empresa, obviamente. Sí, exactamente. Eso es paciencia. Claro. Pero es por eso... O sea, ¿lo ves como una de las claves de éxito? Bueno, yo creo que sí, en el tema de que la mejor fuente posiblemente que tenga de financiamiento una empresa es sus propias utilidades, ¿no? Eso
Por supuesto que sí. Siempre tuvieron la visión de que no había que descapitalizar, o sea, entonces, Qué maravilla. Sí. Pero esto no quiere decir que Eduardo sí percibía un ingreso porque era director, ¿no? Él era un empleado de la empresa y por lo tanto necesitaba, esa era su fuente de ingresos y él necesitaba ganar el dinero que ganaba de ahí. Pero también fue muy paciente, o sea, habría que decir que empezó también de nada. Digo, él tenía pues con cómo salir adelante, a poco ir ganándose, vamos a decir, el dinero que empezó a generar, porque era lo que le tocaba. O sea, pero era un tema de paciencia. Era un tema de paciencia. Y fue paciente, fuimos pacientes todos los que estábamos ahí. Qué locura. Sí. Yo creo que al emprendedor que nos escucha, ¿a qué lo invitarías después de esto? ¿A qué lo invitaría? Sí, ¿a qué lo invitarías? ¿A ser paciente? Pues yo creo que tiene que ser paciente. Hay percepciones, ¿no? Sí, muchas formas pues, de hacer negocio, pero una cuestión que yo sí invitaría es el tema de tener cuidado con que la empresa esté capitalizada. O sea, eso es bien, bien importante. O sea, una empresa sin capital no va a hacer cosas, ¿no? Yo creo que ninguno de los que estábamos ahí creíamos en aquello de que empresa pobre, empresario rico, ¿no? La empresa tenía que ser la rica. Sí. Y el empresario tenía pues que vivir decentemente, ¿no? Claro. Tampoco se trata de estar... Claro. Sí. Totalmente. Oye, ¿cómo, Juan Manuel, en 2006 tomas la decisión de dejar Urrea, una de las empresas más importantes en Jalisco y definitivamente en México? Una de las direcciones comerciales pues que todo ejecutivo quisiera. Y tú la dejas. Sí. La verdad que me costó mucho trabajo y tendría que decir que el que me estuvo correteando fue Eduardo. Decía, oye, ya vente a tu empresa para que, ¿cómo se llama? Hazte lo que tú generes, que sea para ti y todo ese tipo de cuestiones. Que sin duda pudo en mi ánimo, pero yo te repito, yo estaba encantado de la vida con lo que estábamos haciendo en Urrea. Estaba muy divertido, había muchos y estaban creciendo. Sí, mucho. Muchos proyectos, Entonces me costó mucho trabajo la decisión, pero entendí el punto de lo que me quería comunicar Eduardo. Y no fue, o sea, fue una constante muchos años hasta que llegó el día, ¿no? Bueno, realmente así de corrotearme con espíritu fue el último año cuando salió el último de los socios. Cuando te quedas tú y él cuando nos quedamos nada más los dos, en ese momento. Antes de eso no. Antes de eso no. No. Y cuando... Platícame cómo fue cuando llegaste con Foy Urrea a decirle que te ibas. No creo que, la verdad no le gustó mucho la idea, tengo que confesarlo, porque estamos haciendo efectivamente cosas padres y íbamos muy bien, pero también entendió pues que llegan los momentos donde hay que cerrar ciclos. Donde hay que cerrar ciclos. Sí. También Alfonso aprendió de esa experiencia, sí, y mucho de lo que hoy es un manual de conducta, tiene que ver con esta experiencia y con varias previas pues, que vivió antes. Y yo creo que eso hace que también Urrea hoy por hoy sea una empresa ejemplar, ¿no? O sea, todo el mundo vamos aprendiendo de las cosas y de lo que nos va pasando. Pero te sales de Urrea, pero en tu empresa eras cliente de Urrea. Era cliente de Urrea, sí. Importante. Sí. Me atrevo a decir que de los 10 más grandes de México. Sí, sin duda, sí. Por no decir de los 5. Yo sí, de acuerdo. Sí, más o menos. Entonces, la relación, o sea, te ibas de Urrea, pero seguía siendo importante para Urrea. Sí. O sea, para mí son excelentes amigos todo el equipo que se quedó en Urrea, desde Foy hasta todos. Y afortunadamente salimos en sana paz y todo y seguimos siendo muy amigos. Y obviamente en Indar éramos muy buen distribuidor de Urrea. Sí, y era una marca que conocías... Sí. Pues al pie de la letra y que vendías como tal, ¿no? Por supuesto, sí. Oye, entras en el 2006 y empieza una codirección. Ajá. 2 socios en partes iguales en una codirección. ¿Cómo es codirigir una empresa? Es interesante porque yo no estaba acostumbrado a eso. O sea, yo tengo que decirlo, pues yo era un empleado, siempre tuve un jefe. Y de hecho mi primer planteamiento, Eduardo, decir, oye, tú eres el fundador, tú debes de seguir siendo el director. Y
Y la verdad que mis respetos a Eduardo, dijo, no, si te vienes conmigo vamos a hacer por partes iguales y tenemos autoridad los dos, lo cual hace una ¿cómo se llama? Relación muy especial, ¿no? ¿Qué es la ventaja? Es que al final de cuentas los dos éramos dueños, ¿sí? Y por lo tanto los dos perseguíamos lo mismo, ¿no? Que le fuera bien a la empresa, que ganáramos dinero, que le fuera bien a nuestra gente, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces codirigimos. ¿Qué áreas nos repartimos, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues yo tenía una experiencia como financiero en Urrea, tenía una experiencia como comercial en Urrea, entonces las áreas que yo dirigí en Indar era precisamente administración y comercial, ¿sí? Cobranza también. Por supuesto. Entra dentro de la administración. Como parte de la administración, sí. Y Eduardo se quedó con la parte de operaciones, básicamente, pero es retadora también. Principalmente con la parte de compras, ¿no? O sea, yo creo que la pasión de los últimos años de Eduardo fue comprar. Es un genio para hacer ese tipo de cosas. Oye, en el IPADE cuestionan mucho que nunca habían visto una empresa que tuviera una codirección tan bien. O sea, ¿por qué la titulas tú volteando a ver hacia atrás? Uh-huh. ¿Por qué hicieron tan buen equipo? Y para los que tienen socios, ¿tú les recomendarías una codirección? Yo creo que sí, o sea, no creo que sea mala, todo depende de las bases y todo, pero si tú ves muchas de las startups que hay ahorita, el equipo de fundadores y todo eso, al final de cuentas terminan siendo codirectores. Llega un momento en que en algunas dirigen a uno solo de ellos a dirigir, etcétera, pero como que hay un espíritu de que los que están tratando de que las cosas funcionen, pues... sean los dos. Sí. Acá, ¿por qué funcionó? O sea, porque, bueno, teníamos habilidades diferentes. Yo te comentaba hace ratito, yo no me siento un emprendedor. Eduardo fue un emprendedor, o sea, de 0 hasta un lugar muy fuerte y muy destacado cuando yo entré, 20 años después, ¿sí? Me acuerdo que en ese entonces la empresa tenía ya 120 empleados, ¿sí? Para que te des una idea del tamaño de la operación. Y yo me sentía más un director. O sea, ¿qué quiero decir con un director? Pues alguien más de procedimientos, de sistemas, Tú ayudaste mucho a que se ordenara todo desde el inicio. Bueno, desde el inicio, desde el inicio, pues, pero indirectamente, a través todo siempre de Eduardo. Pero ya cuando entré ahí, directamente, ¿no? Por supuesto, a meter muchas cosas que yo conocía, que se hacían en la empresa de la cual yo venía trabajando, a tratar en su tamaño hacer. Me acuerdo que una de las primeras lecciones que recibí es en una empresa grande te puedes dar el lujo de tener puestos, ¿cómo decir?, únicos, ¿no? En una empresa del tamaño como estaba Indar cuando yo entré, pues la gente tiene que traer varias cachuchas porque hay que hacer... ¡Wow! Este es un tema que me vuela la cabeza porque ahorita los emprendedores quieren que las personas hagan una cosa y nunca lo había visto yo como lo estás platicando. Hacían varias cachuchas y eso mermaba el high performance. Pues no, porque digo, si tiene claro qué es lo que tiene que hacer, ¿sí?, pues lo hacen, ¿no? O sea, no pasa nada. Tú siempre la gente tiene que tener claro qué es lo que esperas de ellos, ¿no? Con el tiempo terminamos, por supuesto, cada puesto con una especialidad y todo este tipo de cuestiones. Pero no en un inicio. No, para nada. O sea, para mí sí fue un aprendizaje porque venía de un ambiente diferente, ¿no? Y fue retador eso. Para mí fue retador, pero pues te adaptas, ¿no? O sea, una vez que tomas la decisión de irte a emprender algo, a hacer algo, tienes que comprometerte, ¿no? No se vale irte a medios chiles, por decirlo, ¿no? O sea, va de fondo. Y por lo tanto yo respeté eso y gracias a eso también nos fue bien. Porque imagínate nomás empezar a crear puestos que no teníamos capacidad de pagar o cosas por el estilo, pues no, o sea, no iba por ahí. Entras en el 2006 y pocos años después institucionalizas la empresa. ¿Por qué vale la pena tener un consejo de administración, Juan Manuel? Uh-huh. Bueno, para los que no... Aquí habría que decir varias cosas. Una, desde que yo entré,
a Indar hicimos un primer protocolo de socios y en ese primer protocolo de socios, aparte, por ejemplo, había un aspecto que había que decir, bueno, si uno de nosotros muere, el otro tiene que hacerse cargo de la manutención, de ese tipo de detalles para autoprotegernos, ¿no? De cosas por el estilo. Pero una cosa muy importante que sí decidimos es que ninguna de nuestras familias iban a entrar a la empresa. ¿Ese protocolo de socios qué es? Para quien no sabe. Pues son las reglas que te pones. ¿Notariadas y todo? Eso era un contrato privado. Okay. Sí, ¿cómo se llama? Le dimos fecha cierta, pero no se elevó más allá de eso. Pero lo más importante es que te comprometas a respetar lo que estás acordando o no estás acordando, ¿sí? Y son reglas que te das para ti mismo, para la sociedad y para el negocio, ¿no? O sea, ¿por qué estás en el negocio? ¿Qué es lo que se espera que haga el negocio y todo este tipo de cuestiones? Y bueno, en ese protocolo en particular, la decisión es ningún familiar, ¿sí? Y eso era para no romper el equilibrio de fuerzas, por decirlo algo, de los socios, ¿no? O sea, éramos iguales, no había que cargar los dados a ningún lado. A ningún lado. Y entonces, cuando tú tomas una decisión de ese tipo, dices, ok, la visión, la que yo traía, y por supuesto que Eduardo, porque desde cero hasta donde había llegado, siempre tuvo la visión de crecer, la mía era de crecer y crecer mucho, ¿sí? Entonces necesitábamos institucionalizar. No iba a haber otra manera de hacerlo. Traer gente competente que hiciera lo que nosotros necesitábamos que se hiciera ahí, ¿no? Oye, tu ritmo de crecimiento, todas las empresas en México lo quisieran. O sea, crecer a más de 2 dígitos o ponerle el reto a tu equipo Sí. de crecer a más de dos dígitos, muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Pero es posible. ¿Lo aprendiste eso en Urrea? Sí. O sea, el reto también, cuando tú fuiste director, ¿era así de grande? Sí, y crecimos incluso a ritmos más acelerados durante una cierta época en Wow. Urrea. Pero te digo, lo que yo así aprendí en Urrea y obviamente que aplicamos acá en Indar es, si tú compartes la visión, ¿sí? Tener claro primero cuál es esa visión, y yo creo que es parte de las responsabilidades de un líder formular esa visión, y la compartes y la explicas y tienes la paciencia y haces que todo el mundo la viva, la gente va por eso. O sea, ¿cuál era la visión de Indar? Era crecer, o sea, ser líder a nivel nacional. Nosotros... La tienes en el caso, ser el número 1 líder mayorista ferretero en México. Esa fue ya la última versión de la visión. Al principio no, la visión tiene que ser alcanzable, ¿no? Claro, exactamente. O sea, hubiera sido muy pretencioso cuando yo entré a haber dicho no ser el número 1. No lo veíamos, ¿no? Pero después empezamos a verlo y por supuesto que lanzamos el reto y por supuesto que yo estoy seguro que hoy el equipo directivo que se quedó sigue teniendo esa visión, ir por el número 1. Ahora pues de la mano de otras gentes. De otras gentes. Pero fue una experiencia brutal. Sí. Juan Manuel, para mí es una lección muy importante. Una de las cosas más importantes para mí es el tema de las sociedades. Hoy los chavos se asocian muy fácil y evidentemente cuando la empresa no vale nada, pues estás dispuesto a compartir muchísimo. ¿Por qué crees que en tu caso fue bueno asociarte y qué recomendarías buscar en un socio? Ok, porque es bueno asociarse porque otra vez repito, 1 más 1 es más que 2, ¿no? Eso es sin duda. O sea, el tema de entre varios podemos hacer más, eso donde quieras te lo firmo cuantas veces quieras, ¿no? Creo mucho en eso. Entonces, por lo tanto, sí creo que es bueno asociarse. Mezclas conocimientos, mezclas temperamentos, mezclas, pues no sé, todo lo que aportamos cada persona, ¿no? Con lo que somos. Eso, ¿cómo se llama? Es importante. ¿Y qué era la otra? La segunda es, ¿qué le recomendarías a un joven buscar en un socio? Correcto. Yo creo que te sepas comunicar con él, que seas amigo, o sea, eso es muy importante. Y el tema de honradez, ¿no? O sea, yo creo que alguien que no es honrado, ¿sí? Tarde que temprano te va a hacer una trastada, ¿no? Entonces,
y lo he visto mucho con otras sociedades que conozco, o sea, lo que pasa es que a veces como que uno se hace medio tonto, ¿no? O sea, sí sabes que la gente es como es, pues conmigo va a ser diferente. Y eso no es cierto. Las personas somos como somos desde para siempre, ¿no? Siempre. Entonces ese tema de honradez obviamente tiene que participar con cosas que se aporten en la sociedad, ¿no? Que se aporten pues desde dinero, pues, pero sobre todo con conocimientos, con impulso. Yo creo que tiene que ser una persona trabajadora. Yo creo que en Indar había varios workahólicos dentro del equipo directivo, pero dos de ellos éramos sin duda Eduardo y yo. O sea, ¿tú te consideras workaholic? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué opina tu mujer? Así como muy simpático, no creas que le caía, pero bueno, fíjate que ya visto a toro pasado, uno tiene que ser en cierta etapa de la vida workahólico, pero también deberías de entender que en alguna otra etapa deberías de dejar de serlo, ¿no? Y lo comento porque pues yo ahorita tengo nietos y me llama la atención que a mis nietos les puedo dedicar mucho más tiempo que lo que le dediqué a mis hijas, sí. Entonces, Oye, eso perdón que te interrumpa y sé que nos estamos metiendo en un tema personal, pero eso evidentemente no vale la pena arrepentirse, pero duele pensarlo. Sí, claro. Yo creo que valió la pena lo que hice cuando lo hice, pero tuvo un costo. O sea, y afortunadamente yo creo que también Dios es grande y he tenido la oportunidad de reconstruir cosas que he podido pues en mis relaciones y mis hijas ya están grandes y todo, pero nos llevamos muy padre y pues, la vivimos bien. Oye, te metes en un tema que pues tú conoces por qué hacemos este podcast. Dios es grande. ¿Crees que Dios tuvo algo que ver en cómo actuaste siempre como empresario? Yo creo que sí, de varias cosas, ¿no? Una, pues en tu conducta, ¿no? Pues, para empezar, o sea, cómo te comportas de acuerdo a lo que crees, ¿no? Y bueno, pues yo fui educado en una familia católica con principios muy claros en ese aspecto y que les agradezco mucho a mi papá y a mi mamá. Y bueno, pues eso obviamente lo llevas contigo. Pero aparte, pues creo que Dios te permite ver oportunidades, a veces hasta cuando ni siquiera son evidentes, ¿no? Cuando hay que sacarlas de las piedras y te da armas para que puedas aprovechar esas oportunidades. Y yo mi vida he tenido muchas oportunidades. A Dios gracias, no te diría que haya aprovechado todas, pero muchas de ellas sí y estoy muy satisfecho. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas es... ¿Metiste a Dios en la empresa en algún momento? No, porque para empezar habría que decirlo y no creo que Eduardo le caiga gordo. Eduardo no es una persona muy creyente, entonces siempre nos respetamos mucho en ese aspecto. Pero tú sí. Sí, o sea, y vamos a ir metimos programas incluso no sé si has oído hablar de ANSPAC, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues, sin duda es un programa... ¿Qué es para los que nos escuchan? Fíjate que no me acuerdo ahorita las iniciales de qué es, pero es un programa de corte social dirigido a gentes trabajadoras, básicamente, ¿sí? Pues, pláticas familiares. Pláticas mucho familiares, integración. Matrimonio, sí. hijos, padres, todo eso. Y bueno, mucha habría que también decirlo, la que estaba detrás de todo este tipo de cosas era mi mujer, ¿no? Que ella es, Muy. Sí. Tu mujer y tú hicieron que mis papás se involucraran en Mérida. En okay. Mérida, ¿no te acuerdas? Sí. Se llevaron a edificar la familia Mérida gracias a tu mujer y a ti. Sí. Y mucho de lo que... Por eso estoy tan agradecido contigo, porque indirectamente, sin saberlo probablemente, seguramente mis papás, mucho de lo que han crecido como padres, pues, se lo deben a la preparación que gracias a ti y a tu esposa, obviamente, que en este podcast agradecemos, evidentemente. Entonces, muchas gracias. Yo creo que uno pone nomás pues como propulsores, por decirlo de alguna manera, y cada quien agarramos lo que va. Y sin duda tus papás
No, Sí, no, pero es lo que es, estimado. Oye, platícame también. Nunca te dejaste preparar. no. Y la realidad creo que eso es bien importante en un director. En un director, en un dueño y en todos, ¿no? Entraste al IPADE. ¿Qué hiciste en el IPADE? Hice el programa de alta dirección que se llama el D1, ¿no? Que es para funcionarios, ¿no? De empresas. Ahí empecé. El que se llama el D1, ¿no? ¿Y qué se siente hoy tener un caso en el IPADE? Padrísimo, la verdad que estoy muy agradecido con Toño, que fue el que lo escribió. Y bueno, que vivió parte de esa historia también. Pero es muy padre, ¿sí? Porque es parte de lo que creo que te estaba comentando hace rato, que yo prácticamente desde hice el programa en 84 fue cuando empecé, cuando hice el programa. Todos los años he sido participado en la continuidad del IPADE, ¿sí? Entonces ya soy considerado un fósil ahí. Y bueno, pues ver un caso es padre, ¿sí? Los compañeros, ¿cómo se llama? ¿Tú lo das? Toño me invita, no, lo da Toño. Toño me invita como invitado, pues, a platicar desde mi punto de vista, desde mi barrera, cómo viví todo esto que se platica en el caso, ¿no? A mí me voló la cabeza leerlo, escucharlo, o sea, todo eso me da felicidades. Pero para que ya no estamos quedando cortos en tiempo, entonces para los que nos escuchan, 2020 en pandemia, tú y tu socio toman decisiones muy difíciles, forman un consejo en los 2019, creo. Del 18. 18, sí. Invitan un consejero externo, independiente financiero. Uh-huh. Y en el 2020, principios, se veía venir la pandemia, lo escuchabas, ustedes deciden, en vez de no sé si tú o Eduardo, pero deciden sobreinventariarse. Uh-huh. ¡Qué locura! Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una pregunta que siempre me hacen cuando presentamos el caso, ¿no? Yo creo que uno también responde a patrones de aprendidos en diferentes épocas y en particular en épocas de crisis. Y esta es 100% de Eduardo cuando le tocó vivir la devaluación del 94, ¿sí? Era diciembre, ya alto, no encontró a ninguno de sus socios como para consultarle nada y tomó una decisión y dijo, pues ¿saben qué? El que me venda yo le voy a comprar y vámonos para adelante, ¿no? Porque, o sea, Eduardo la platica más interesante porque en España devaluación es una palabra que no existe, o sea, en su vida se han devaluado, o bueno, la vida de Eduardo, ¿no? Mientras que aquí en México es algo con lo que vivimos, ¿no? Correcto. Él vio el valor que podía tener en el inventario el comprar a los precios que estaban en ese momento. Porque conseguiste precios de oportunidad. Pues no precios de oportunidad, los precios que estaban, que por supuesto que iban a cambiar. O sea, 2019, los proveedores narran en el caso que tuvieron un año difícil, sacan promociones, inicios desde el 2020. Sí, ahí es un poquito diferente, es cierto, pero te platico de dónde nace el tema de sobreinventariarnos, ¿no? Entonces Eduardo se sobreinventarió, tuvo muchos problemas para pagar proveedores y todo porque compró en serio, o sea, como si supiera, como si tuviera la lana para hacerlo. Pero nos fue excelentemente bien con ese aprendizaje, ¿no? Entonces, cada crisis subsecuente, cada vez que se podía, pues era túpele. Aquí en el ¿cómo se llama? Efectivamente, el 19 no nos fue bien a nadie en el sector. Y a nuestros proveedores, por supuesto, tampoco. Empezaron a hacer promociones y todo este tipo de cuestiones. Cuando empezó todo el tema de China, que veías desde fines de diciembre de un año antes, enero, febrero, vamos a cerrar. Algo va a pasar. No sabíamos que íbamos a cerrar, o sea, porque todavía se veía lejos. Sí, primero fue lejos. China y después Europa, ¿sí? Y en particular Eduardo como español la vivía muy de cerca porque pues lo escuchaba. Claro, o sea, las noticias de su tierra. Esto va a llegar aquí y nos va a pegar. Cuando mucha gente ni siquiera estaba enterada de que había COVID y que no sé qué, o sea... Es una locura. No, por supuesto. Entonces, qué suerte que sea español. Claro, sí.
Ahí los países más afectados en ese momento eran Italia y España precisamente. Entonces él la vivió de cerca, ¿no? De amigos, de todo tipo de Familia. cosas. Familia, sí. Y entonces, pues métele, vamos ¿cómo se llama? A invertir y vamos a meterle alimentario y vamos para adelante, algo saldrá. No sabíamos qué iba a pasar. La verdad que no teníamos la menor idea. Sí. ¿Pero qué era lo peor que podía pasar? ¿Tenías inventario? Tener inventario. Eso era lo peor que podía tener. Ese era el riesgo. Claro, que es algo, por eso digo que algo que aprendimos. O sea, wow. Al final de cuentas, pues tú terminas debiéndole a tus proveedores. Pues sí, pero si no agarren sus... O sea, pues sí, exactamente. agarren sus cosas. Si no te puedo pagar, si no te puedo pagar, ya llévate tus cosas y estamos tan amigos como siempre, ¿no? Sí. Se oye muy feo decirlo de esa manera, pero pues es el menor de los riesgos. Pero es una realidad. Mejor tenerlo en tu bodega que en la de nadie. Y también el mismo proveedor te lo agradece. O sea, tenerla más cerca del mercado que tenerlo en su bodega. 100%. Por supuesto. Entonces, oye, qué maravilla. Sí. 2021 crecen, 2022 crecen. Lo que no sabíamos en ese momento es que íbamos a hacer actividad esencial. Y eso fue... Haber sido actividad esencial nos permitió estar abiertos y haber volado a las grandes alturas. O sea, gracias a eso, porque... no recortaste sueldos. No hicimos nada. O sea, no hubo necesidad de hacer nada. Nada. No, al contrario. O sea, tú le cumpliste en pandemia a todos. Sí, lo que hicimos fue precisamente el tema de decir, ok, hay que hacer, ¿cómo se llama?, más chicas las oficinas en el aspecto que debe de haber menos gente en los escritorios y todo eso. Váyanse a sus casas. Home office. Compramos laptops para mucha gente que no tenía, que tenían de escritorio, etcétera, y terciamos, ¿no? Básicamente terceras partes trabajaban en la oficina y los dos otros se iban a home office. Todo ese tipo de recomendaciones y todo que se hizo las hicimos, o sea, pero lo que no sabíamos es que esa cuestión del home office, entre otras cosas, lo que hizo fue que la gente quisiera comprar productos para mejorar sus casas, ¿no? Ya sea porque tenía que tener una oficina que no tenía, o estaban trabajando desde el comedor o cosas por el estilo, o porque la señora decía, a ver, ya que estás aquí chulito, acomódame esto y arréglame esto. Y entonces herramienta todo. Una época dorada para la ferretería, sí. Por supuesto. O sea. Oye, 2023 pasa algo bien importante. Toman la decisión, 23, ¿correcto? 22. En el 22, sí. En el 22, tus socios y tú se sientan y deciden un acierto, así lo ven todos, yo creo lo verían, que es vender Indar, ¿correcto? Platícame qué fue esa experiencia. Primero, el por qué tomamos esa decisión, y la decisión simplemente tuvo que ver con que en la pandemia a todos aquellos viejitos que teníamos más de 65 años nos dijeron, a ver, jóvenes, ustedes deben de irse a sus casas, ¿cómo se llama? Porque son de alto riesgo, ¿no? Vulnerable, el concepto es vulnerable. Entonces, pues nos fuimos. Yo, estuve trabajando 12 meses desde mi casa en home office todo ese tiempo. Y Eduardo estuvo 10 meses. Pero yo creo que la reflexión más importante fue, oye, ya llegamos a una edad donde somos vulnerables y tenemos que tomar esta llamada de atención muy en serio, ¿sí? Porque ahí tenemos una empresa que aparte tiene grandes sueños y quiere irse muy lejos. Tienen familias. Y tienen familias, y en ese entonces había 400 y pico de gentes trabajando en la empresa, pues eran 400 y tantas familias que había que de alguna manera pensar en ellos también. Y el otro aspecto, el hecho de que nosotros habíamos decidido que ningún familiar, y eso incluía a nuestras hijas, tanto Eduardo como yo tenemos hijas. ¿Nadie tiene hijos? Ninguno. ¿Hombres? No. Eduardo tiene 2, yo tengo 3. ¿Cómo se llama? No se iban a involucrar. No se iban a involucrar, entonces vamos haciendo lo decente, y es pasando a manos de alguien que le guste y que le interese para que siga lo que estamos haciendo aquí, ¿no? No son decisiones fáciles, pero pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Pero después le vendes. ¿A quién le vendes? Le vendimos a Holcim, que es la cementera número 1 a nivel mundial. Wow. Y la razón del por qué a Holcim le interesaría estar en el mundo de la ferretería es que Holcim, al ser una empresa europea, ellos están en Suiza,
tiene compromisos ambientales fuertes y decidió empezar a diversificar su oferta hacia soluciones para la construcción, ¿sí? La industria cementera es una industria contaminante. Sí, independientemente de que Holcim ha trabajado muchísimo en bajar contaminación en sus procesos, pues entendían que tenían que diversificarse, y una de las diversificaciones fue proveer productos ferreteros. Ni siquiera empezaron en México, ellos empezaron en Ecuador siendo ferretería. O sea, aquí fue una coincidencia que ni sabíamos nosotros en ese momento que andaban buscando meterse en el mundo ferretero muy en serio. ¿Hubo depresión postventa? ¿O había un apego a Indar fuerte? ¿O cómo te sentiste después? Mira, afortunadamente vivimos todo esto después de la pandemia, en donde, como te estoy comentando, yo estuve 10 meses fuera, pues ya me acostumbré. La única es no ver a mis chavos a través de la pantalla como los veía en aquellas épocas. Sí, siempre hay una tristeza. Por supuesto que sí. ¿Pero qué le recomiendas al empresario? Que si te toca hacerlo, hay que hacerlo. O sea, las decisiones hay que hacer porque es peor. Sin miedo. Sí, claro. Sería mucho peor dejar que una empresa se deteriore poco a poco por falta de liderazgo, por falta de alguien que tenga visión de seguir adelante con eso. Y ganas. Y la edad también, ¿no? Sí, todo ese tipo de cosas, sí. Juan Manuel, definitivamente, para mí eres un empresario de virtud. Eres un empresario que ha hecho las cosas muy bien. Te felicito. Muchas gracias, Jalín. ¿Cómo te ves en los próximos 12 meses? Muy activo. Yo le decía a mi mujer, ¿cómo se llama? Voy a dejar de ir a Indar porque ya no es lo que me toca hacer. Pero algo tengo que hacer. Cuando menos piense voy a estar hasta el mango de actividades y de cosas. Y así estoy. O sea, ahorita es impresionante. Tengo el día lleno de muchas cosas, obviamente proyectos que he emprendido posteriores a Indar y muy entretenido, ¿sí? Ya haciendo otras cosas. Entonces, así como extrañar mucho... seguimos trabajando. De trabajar, seguimos trabajando. Si tuvieras la oportunidad de tener el Estadio Azteca lleno de jóvenes y les pudieras dar un mensaje, ¿qué les dirías, Juan Manuel? Yo los invitaría a que emprendieran, porque este mundo necesita muchas soluciones para resolver tantos problemas que tenemos, ¿sí? Entonces, y que lo hagan, como comentaba, en equipo, no necesitan irse solo, etcétera. Y afortunadamente hoy por hoy hay un ambiente, vamos a decir, en este aspecto, los famosos startups y todo este tipo de cuestiones, que mal que bien México está insertado en ese mundo, que permiten hacer cosas posiblemente mucho más grandes que las que sería pensar en un negocito y solo yo ver cómo le hago, ¿no? Tienes acceso a recursos, ¿no? Entonces, obviamente hay que estar preparados, eso no puedes hacerlo así de nada, pero y que no tengan miedo, ¿no? La verdad que ¿cómo se llama? Las cosas vendrán, a Dios gracias, las oportunidades vendrán, y entonces pues hay que echarle ganas. Este mundo necesita mucho, en nuestro país, por supuesto, de gente inteligente con nuevas ideas, que tenga nuevos proyectos. Juan Manuel, pues fue un placer tenerte en Principio Podcast. Recuerden, esta solo es una historia más de un empresario en la cual buscamos inspirarte para sumarte a esta gran revolución virtuosa para tener un mejor México. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias, Juan Manuel, por haber estado aquí. Muchas gracias, Jaime, por haberme invitado. Nos vemos.